Capítulo 37. La casa solariega de Verdun era un edificio de considerable antigüedad, tamaño moderado y sin pretensiones arquitectónicas, profundamente enterrado en un bosque. Ya había oído hablar de él antes. El señor Rochester a menudo hablaba de él y a veces iba allí. Su padre había comprado la finca por sus cotos de caza, habría alquilado la casa, pero no pudo encontrar inquilino, a consecuencia de su emplazamiento poco idóneo e insalubre. Verdun, pues, permaneció deshabitada y sin amueblar, a excepción de una o dos o tres habitaciones acondicionadas para el alojamiento del señor cuando iba allí en la temporada de caza. A esta casa llegué justo antes del anochecer, en una tarde marcada por las características de un cielo triste, un viento frío y una continua lluvia fría y penetrante. La última milla la realicé a pie, habiendo despedido la calesa y el conductor con la doble remuneración que había prometido. Incluso a muy poca distancia de la casa solariega no se podía ver nada de ella. Tan denso y oscuro crecía el bosque a su alrededor. Una verja de hierro entre pilares de granito me indicaron por dónde entrar y al atravesarlas me encontré de inmediato en el crepúsculo de árboles apretados. Había un sendero cubierto de hierba que descendía por la nave del bosque, entre troncos canosos y nudosos y bajo arcos de ramas. Lo seguí esperando llegar pronto a la vivienda, pero se extendía y se extendía, serpenteaba lejos y más lejos. No se veía ninguna señal de habitación o terrenos. Pensé que había tomado una dirección equivocada y me había perdido. La oscuridad natural, así como la del crepúsculo silvestre, se cernió sobre mí. Miré a mi alrededor en busca de otro camino. No había ninguno. Todo era tallo entrelazado, tronco con lunar, denso follaje estival, ninguna abertura en ninguna parte. Proseguí. Por fin mi camino se abrió. Los árboles relearon un poco. Al instante divisé una barandilla, luego la casa, apenas distinguible de los árboles a esta luz tenue. Tan húmedos y verdes estaban sus muros en descomposición. Al entrar por un portal cerrado solo por un pestillo, me encontré en un espacio de terreno cercado desde el cual el bosque se apartaba en un semicírculo. No había flores ni arriates de jardín, solo un ancho paseo de grava que rodeaba un trozo de césped y éste encastado en el pesado marco del bosque. La casa presentaba dos aguilones puntiagudos en su fachada. Las ventanas eran de celosía y estrechas. La puerta principal también era estrecha. Un solo escalón conducía a ella. El conjunto parecía, como había dicho el posadero de Rochester Arms, un lugar bastante desolado. Estaba tan silencioso como una iglesia en un día de semana. El repiqueteo de la lluvia sobre las hojas del bosque eran el único sonido audible en sus inmediaciones. ¿Puede haber vida aquí?, pregunté. Sí, vida de algún tipo había, pues oí un movimiento. Esa estrecha puerta principal se estaba abriendo y alguna forma estaba a punto de salir de la granja. Se abrió lentamente. Una figura salió al crepúsculo y se detuvo en el escalón. Un hombre sin sombrero extendió la mano como para sentir si llovía. Por muy oscuro que estuviera, lo había reconocido. Era mi amo, Edward Fairfax Rochester, y ningún otro. Detuve mi paso, casi mi aliento, y me quedé para observarlo, para examinarlo, sin ser vista. Y, ay, invisible para él, fue un encuentro repentino y uno en el que el éxtasis fue bien contenido por el dolor. No tuve dificultad en reprimir mi voz para que no exclamara, mi paso para que no avanzara apresuradamente. Su figura tenía el mismo contorno fuerte y robusto de siempre. Su porte era todavía erguido, su cabello todavía negro como el cuervo. Ni sus rasgos estaban alterados o hundidos en el espacio de un año. Ninguna pena podría sofocar su fuerza atlética o marchitar su vigorosa plenitud. Pero en su semblante vi un cambio. Parecía desesperado y melancólico. Me recordó a alguna bestia o pájaro salvaje agraviado y encadenado, peligroso de acercarse en su hosca aflicción.
el águila enjaulada cuyos ojos anillados de oro la crueldad ha extinguido. Podría tener el aspecto de aquel Sansón sin vista. Y lector, ¿cree que le temí en su ciega ferocidad? Si es así, poco me conoce. Una suave esperanza se mezcló con mi pena de que pronto me atrevería a dejar caer un beso en esa frente de roca y en esos labios tan severamente sellados bajo ella. Pero todavía no lo abordaría todavía. Descendió el único escalón y avanzó lenta y a tientas hacia el trozo de césped, donde estaba ahora su zancada audaz. Luego se detuvo, como si no supiera dónde volverse. Levantó la mano y abrió los párpados. Miró en blanco y con un esfuerzo tenso al cielo y hacia el anfiteatro de árboles. Se veía que todo para él era una oscuridad vacía. Extendió la mano derecha. El brazo izquierdo, el mutilado, lo mantenía oculto en su pecho. Parecía desear mediante el tacto hacerse una idea de lo que lo rodeaba. No encontró más que el vacío, pues los árboles estaban a unas yardas de donde él se encontraba. Renunció al intento, cruzó los brazos y se quedó quieto y mudo bajo la lluvia, que ahora caía rápidamente sobre su cabeza descubierta. En ese momento John se le acercó desde alguna parte. —¿Quiere tomar mi brazo, señor? —dijo. —Se avecina un fuerte aguacero. ¿No sería mejor que entrara? —Déjame en paz —fue la respuesta. John se retiró sin haberme observado. El señor Rochester intentó ahora caminar. En vano, todo era demasiado incierto. Volvió a tientas a la casa y al volver a entrar cerró la puerta. Me acerqué entonces y llamé. La esposa de John me abrió. —Mary —dije—, ¿cómo estás? Se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. La calmé. A su apresurado: —¿Es realmente usted, señorita, que viene a esta hora tardía a este lugar solitario? Respondí tomándole la mano y luego la seguí a la cocina, donde John estaba ahora sentado junto a un buen fuego. Le expliqué en pocas palabras que había oído todo lo que había sucedido desde que dejé Thornfield y que había venido a ver al señor Rochester. Le pedí a John que bajara a la casa del peaje donde había despedido la calesa y trajera mi baúl que había dejado allí, y luego, mientras me quitaba el gorro y el chal, le pregunté a Mary si podría alojarme en la casa solariega por la noche, y al descubrir que los arreglos a tal efecto, aunque difíciles, no serían imposibles, le informé que me quedaría. Justo en ese momento sonó la campanilla del salón. Cuando entré, dije: —Dígale a su amo que una persona desea hablar con él, pero no le dé mi nombre. —No creo que la vea —respondió—, rechaza a todo el mundo. Cuando regresó le pregunté qué había dicho. —Debe usted enviar su nombre y su asunto —replicó. Luego procedió a llenar un vaso de agua y a colocarlo en una bandeja junto con velas. —¿Es para eso para lo que llamó? —pregunté. —Sí, siempre pide que le traigan velas al anochecer, aunque está ciego. —Deme la bandeja, la llevaré yo. La tomé de su mano, me señaló la puerta del salón. La bandeja temblaba mientras la sostenía. El agua se derramó del vaso. Mi corazón golpeaba mis costillas fuerte y rápido. Mary me abrió la puerta y la cerró tras de sí. Este salón parecía sombrío. Un puñado descuidado de fuego ardía abajo en la chimenea y apoyado sobre ella con la cabeza contra la alta y anticuada repisa apareció el inquilino ciego de la habitación. Su viejo perro Pilot yacía a un lado, apartado del camino y enroscado como si temiera ser pisado inadvertidamente. Pilot aguzó las orejas cuando entré. Luego se levantó de un salto con un gañido y un quejido y se abalanzó hacia mí. Casi me tira la bandeja de las manos. La puse sobre la mesa. Luego le acaricié y dije suavemente: —Échate. El señor Rochester se volvió mecánicamente para ver cuál era la conmoción, pero como no vio nada, se volvió y suspiró. —Dame el agua, Mary —dijo. Me acerqué a él con el vaso, ahora solo medio lleno. Pilot me siguió, todavía excitado. —¿Qué pasa? —inquirió. —Abajo, Pilot —dije de nuevo. Detuvo el agua en su camino a los labios y pareció escuchar. Bebió y dejó el vaso. —Eres tú, Mary, ¿verdad? —Mary está en la cocina —respondí.
Extendió la mano con un gesto rápido, pero al no ver dónde estaba yo, no me tocó. ¿Quién es? ¿Quién es? Demandó, tratando al parecer de ver con aquellos ojos sin vista. Intento inútil y angustioso. Respóndeme, habla de nuevo, ordenó imperiosa y en voz alta. ¿Quiere un poco más de agua, señor? He derramado la mitad de la que había en el vaso, dije. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Quién habla? Pilot me conoce y John y Mary saben que estoy aquí. He llegado esta misma tarde, respondí. Gran Dios, qué ilusión se ha apoderado de mí, qué dulce locura me ha embargado. Ninguna ilusión, ninguna locura. Su mente, señor, es demasiado fuerte para la ilusión, su salud demasiado sana para el frenesí. ¿Y dónde está la que habla? Es solo una voz. Oh, no puedo ver, pero debo sentir. Oh, mi corazón se detendrá y mi cerebro estallará. Quienquiera que seas, sé perceptible al tacto o no puedo vivir. Tanteó, detuve su mano errante y la aprisioné entre las mías. ¿Sus mismos dedos? Exclamó. Sus dedos pequeños y delgados. Si es así, debe haber más de ella. La mano musculosa se liberó de mi custodia, mi brazo fue agarrado, mi hombro, mi cuello, mi cintura fue entrelazada y recogida hacia él. ¿Es Jane? ¿Qué es? Esta es su figura, este es su tamaño y esta su voz, añadí, está toda aquí, su corazón también. Dios lo bendiga, Señor. Me alegro de estar tan cerca de usted de nuevo. Jane, 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 fue todo lo que dijo. Mi querido amo, respondí, soy Jane Eyre. Lo he encontrado, he vuelto a usted. ¿De verdad? ¿En carne y hueso? Mi Jane viva. Usted me toca, señor, me sujeta y con bastante firmeza. No estoy fría como un cadáver, ni vacía como el aire, ¿verdad? Mi amada viva, son ciertamente sus miembros y estos sus rasgos, pero no puedo ser afortunado después de toda mi miseria. Es un sueño, sueños como los que he tenido por la noche, cuando la he estrechado una vez más contra mi corazón, como lo hago ahora, y la he besado así y he sentido que me amaba y he confiado en que no me dejaría, lo cual nunca haré, Señor, desde este día. Nunca lo harás, dice la visión, pero siempre me despertaba y la encontraba una burla vacía y estaba desolado y abandonado, mi vida oscura, solitaria y sin esperanza, mi alma sedienta y prohibida de beber, mi corazón hambriento y nunca por ser alimentado. Sueño dulce y suave que anidas ahora en mis brazos. También volarás, como todas tus hermanas han huido antes que tú, pero bésame antes de irte, abrázame, Jane. Ahí, señor, sí. Presioné mis labios sobre sus ojos, una vez brillantes y ahora sin rayos. Aparté su cabello de su frente y también le besé. De repente pareció desesperarse. La convicción de la realidad de todo esto se apoderó de él. ¿Eres tú, verdad, Jane? ¿Has vuelto a mí entonces? Sí. ¿Y no yaces muerta en alguna zanja bajo algún arroyo? ¿Y no eres una paria que se consume entre extraños? No, señor. Ahora soy una mujer independiente. ¿Independiente? ¿Qué quieres decir, Jane? Mi tío de Madeira ha muerto y me ha dejado 5.000 libras. Ah, esto es práctico, esto es real, exclamó. Nunca soñaría eso. Además, está esa voz peculiar tuya, tan animada y picante, además de suave, anima a mi corazón marchito, le infunde vida. Como Jake, eres una mujer independiente, una mujer rica, bastante rica, señor. Si no me deja vivir con usted, puedo construir una casa propia junto a su puerta y puede venir a sentarse en mi salón cuando quiera compañía por la tarde. Pero como eres rica, Jane, ahora sin duda tienes amigos que cuidarán de ti y no te permitirán dedicarte a un tullido ciego como yo. Le dije que soy independiente, señor, además de rica, soy mi propia dueña. ¿Y te quedarás conmigo? Ciertamente, a menos que usted se oponga. Seré su vecina, su enfermera, su ama de llaves. Lo encuentro solo. Seré su compañera para leerle, para pasear con usted, para sentarme con usted, para atenderle, para ser ojos y manos para usted. Deje de parecer tan melancólico, mi querido amo, no será desolado mientras yo viva. No respondió, parecía serio, abstraído, suspiró, entreabrió los labios como para hablar, los volvió a cerrar. Me sentí un poco avergonzada.
Quizás había saltado con demasiada temeridad las convencionalidades y él, como Sir Jones, veía impropiedad en mi desconsideración. De hecho, había hecho mi propuesta con la idea de que él deseaba y me pediría que fuera su esposa, una expectativa no menos cierta por no expresada. Me había sostenido de que me reclamaría de inmediato como suya, pero al no escapar de él ninguna insinuación a tal efecto y al ensombrecerse más su semblante, de repente recordé que podría haber estado completamente equivocada. Y quizás estaba haciendo el ridículo sin darme cuenta, y empecé a retirarme suavemente de sus brazos, pero él me atrajo con avidez más cerca. No, no, Jane, no debes irte. No te he tocado, no te he oído. He sentido el consuelo de tu presencia, la dulzura de tu consuelo. No puedo renunciar a estas alegrías. Me queda poco en mí mismo. Debo tenerte. El mundo puede reír, puede llamarme absurdo, egoísta, pero no importa. Mi alma misma te exige, será satisfecha o se vengará mortalmente de su cuerpo. Bueno, señor, me quedaré con usted, ya lo he dicho. Sí, pero tú entiendes una cosa por quedarte conmigo y yo entiendo otra. Tú quizás podrías hacerte a la idea de estar cerca de mi mano y mi silla, de atenderme como una pequeña y amable enfermera, pues tienes un corazón afectuoso y un espíritu generoso que te impulsan a hacer sacrificios por aquellos a quienes compadeces. Y eso debería bastarme, sin duda. Supongo que ahora no debería albergar más que sentimientos paternales por ti. ¿Lo crees así? Vamos, dímelo. Pensaré lo que a usted guste, señor. Me contento con ser su solo o su enfermera, si lo cree mejor. Pero no siempre puede ser mi enfermera, Jane. Eres joven, debes casarte algún día. No me importa casarme. Debería importarte, Jane. Si yo fuera lo que una vez fui, intentaría hacer que te importara. Pero un bloque sin vista. Volví a caer en la melancolía. Yo, por el contrario, me volví más alegre y cobré nuevo valor. Estas últimas palabras me dieron una idea de dónde residía la dificultad, y como no era una dificultad para mí, me sentí completamente aliviada de mi anterior embarazo. Reanudé una vena de conversación más animada. Es hora de que alguien se encargue de rehumanizarlo, dije, apartando sus espesos y largos mechones sin cortar, porque veo que se está metamorfoseando en un león o algo por el estilo. Tiene un faux aire de Nabucodonosor en los campos a su alrededor, eso es seguro. Su pelo me recuerda a las plumas de las águilas. Si sus uñas han crecido como las garras de los pájaros o no, todavía no lo he notado. En este brazo no tengo ni mano ni uñas, dijo, sacando el miembro mutilado de su pecho y mostrándomelo. Es un mero muñón, una visión espantosa. ¿No te parece, Jane? La verdad es que es una lástima verlo y una lástima ver sus ojos y la cicatriz del fuego en su frente, y lo peor de todo es que una corre el peligro de amarlo demasiado por todo esto y de hacer demasiado caso de usted. Pensé que te sentirías repelida, Jane, cuando vieras mi brazo y mi rostro cicatrizado. ¿De veras? No me diga eso, no sea que diga algo despectivo de su juicio. Ahora déjeme un instante para avivar el fuego y barrer el hogar. ¿Sabe usted cuando hay un buen fuego? Sí, con el ojo derecho ve un resplandor, una bruma rojiza. ¿Y ve las velas? Muy débilmente, cada una es una nube luminosa. ¿Puede verme a mí? No, mi hada, pero estoy demasiado agradecido de oírte y sentirte. ¿Cuándo cena? Nunca ceno. Pero tendrá algo esta noche, tengo hambre, y usted también, me atrevo a decir, solo que lo olvida. Llamando a Mary, pronto puse la habitación en un orden más alegre. Le preparé asimismo una comida confortable. Mi ánimo estaba excitado y con placer y facilidad le hablé durante la cena y durante mucho tiempo después. No había ninguna restricción acosadora, ninguna represión de la alegría y la vivacidad con él, pues con él estaba perfectamente a gusto porque sabía que le convenía. Todo lo que decía o hacía parecía consolarlo o reanimarlo. Conciencia deliciosa, dio vida y luz a toda mi naturaleza. En su presencia vivía plenamente
y él vivía en la mía. Ciego como estaba, las sonrisas jugaban en su rostro, la alegría amanecía en su frente, sus rasgos se suavizaron y se calentaron. Después de la cena comenzó a hacerme muchas preguntas: dónde había estado, qué había estado haciendo, cómo lo había encontrado, pero le di solo respuestas muy parciales. Era demasiado tarde para entrar en detalles esa noche. Además, no deseaba tocar ninguna cuerda de profunda emoción, ni abrir ningún nuevo pozo de sentimiento en su corazón. Mi único objetivo presente era animarlo. Animado, como he dicho, estaba, y sin embargo solo a ratos. Si un momento de silencio rompía la conversación, se volvía inquieto, me tocaba y luego decía: Jane, ¿eres un ser completamente humano, Jane? ¿Estás segura de eso? A conciencia lo creo, señor. Sin embargo, como esta noche oscura y lúgubre pudiste aparecer tan de repente en mi solitario hogar, extendí la mano para tomar un vaso de agua de una empleada y me lo diste tú. Hice una pregunta esperando que la esposa de John me respondiera y tu voz habló a mi oído, porque había entrado yo en lugar de Mary con la bandeja, y hay encanto en la misma hora que ahora paso contigo. ¿Quién puede decir qué vida tan oscura y lúgubre y desesperanzada he arrastrado durante los últimos meses? Sin hacer nada, sin esperar nada, fundiendo la noche en el día, sintiendo solo la sensación de frío cuando dejaba que el fuego se apagara, de hambre cuando olvidaba comer, y luego una pena incesante y a veces un verdadero delirio de deseo de volver a ver a mi Jane. Sí, anhelaba su restauración mucho más que la de mi vista perdida. ¿Cómo puede ser que Jane esté conmigo y diga que me ama? No se marchará tan repentinamente como llegó. Mañana temo que no la encontraré más. Una respuesta corriente y práctica, fuera del tren de sus propias ideas perturbadas, era, estaba segura, la mejor y más tranquilizadora para él en este estado de ánimo. Pasé mi dedo por sus cejas y observé que estaban chamuscadas y que le aplicaría algo que les haría crecer tan anchas y negras como las que tenía siempre. ¿De qué sirve hacerme bien de ninguna manera, espíritu benéfico, cuando en algún momento fatal volverás a abandonarme, pasando como una sombra a dónde y cómo, para mí desconocida, y para mí permaneciendo después indescubrible? ¿Tiene un peine de bolsillo, señor? ¿Para qué, Jane? Solo para peinar esta hirsuta melena negra. Me resulta usted bastante alarmante cuando lo examino de cerca. Habla de que soy un hada, pero estoy segura de que usted se parece más a un duende. Soy espantoso, Jane. Mucho, señor. Siempre lo fue, ya sabe. La maldad no se le ha quitado donde quiera que haya residido. Sin embargo, he estado con gente buena, mucho mejor que usted. 100 veces mejor gente, poseedora de ideas y puntos de vista que nunca ha albergado en su vida, bastante más refinada y exaltada. ¿Con quién diablos has estado? Si se retuerce de esa manera, haré que le arranque el pelo de la cabeza, y entonces creo que dejará de albergar dudas sobre mi sustancialidad. ¿Con quién has estado, Jane? No me lo sacará esta noche, señor. Debe esperar hasta mañana. Dejar mi relato a medio contar será, ya sabe, una especie de seguridad de que apareceré en su mesa de desayuno para terminarlo. Por cierto, debo tener cuidado de no aparecer en su hogar solo con un vaso de agua. Entonces, debo traer al menos un huevo, por no hablar de jamón frito. Niña burlona, nacida de hadas y criada por humanos, me hace sentir como no me he sentido en estos 12 meses. Si Saúl te hubiera tenido por su David, el espíritu maligno habría sido exorcizado sin la ayuda del arpa. Ahí está, señor, está usted arreglado y hecho decente. Ahora lo dejaré. He estado viajando estos últimos 3 días y creo que estoy muy cansada. Buenas noches. Solo una palabra, Jane. ¿Había solo damas en la casa donde has estado? Me reí e hice mi escapada, todavía riendo mientras subía las escaleras. Buena idea, pensé con regocijo. Veo que tengo los medios para sacarlo de su melancolía por un tiempo. Muy temprano, a la mañana siguiente, lo oí levantado y en movimiento, vagando de una habitación a otra. Tan pronto como bajó Mary, oí la pregunta: ¿está aquí la señorita Jane? Y luego dijo: ¿en qué habitación la pusiste?
estaba seca, está levantada, ve y pregúntale si necesita algo y cuándo bajará. Bajé tan pronto como pensé que había perspectiva de desayuno. Al entrar en la habitación muy suavemente, tuve una vista de él antes de que descubriera mi presencia. Era triste, en verdad, presenciar la subyugación de ese espíritu vigoroso a una enfermedad corporal. Estaba sentado en su silla, quieto, pero no en reposo, expectante evidentemente. Las líneas de la ahora habitual tristeza marcaban sus fuertes rasgos. Su semblante recordaba una lámpara apagada, esperando ser reencendida. Y ahí no era el mismo quien podía ahora encender el lustre de la expresión animada. Dependía de otro para esa tarea. Había tenido la intención de ser alegre y despreocupada, pero la impotencia del hombre fuerte me tocó el corazón hasta lo más profundo. Aún así, lo abordé con toda la vivacidad que pude. «Es una mañana brillante y soleada, señor», dije. «La lluvia ha pasado y se ha ido, y hay un tierno brillo tras ella. Pronto dará un paseo». Había despertado el resplandor. Sus rajos radiaron. «Oh, ¿de verdad estás ahí? Ven a mí. No te has ido, no te has desvanecido. Oí a una de tu especie hace una hora, cantando alto sobre el bosque, pero su canto no tenía música para mí, como tampoco el sol naciente tenía rayos. Toda la melodía de la tierra se concentra en la lengua de mi Jane para mi oído. Todo el sol que puedo sentir está en su presencia». Las lágrimas asomaron a mis ojos al oír esta confesión de su dependencia, como si un águila real encadenada a una percha se viera forzada a suplicar a un gorrión que se convirtiera en su proveedor. Pero no sería lacrimosa. Me sequé las gotas saladas y me ocupé en preparar el desayuno. La mayor parte de la mañana la pasamos al aire libre. Lo saqué del bosque húmedo y salvaje a unos campos alegres. Le describí cuán brillantemente verdes estaban, como las flores y los setos parecidos refrescados, cuán chispeantemente azul estaba el cielo. Le busqué un asiento en un lugar oculto y encantador, un tronco seco de un árbol, y no me negué a dejar que, una vez sentado, me colocara sobre su rodilla. ¿Por qué iba a hacerlo cuando ambos éramos más felices cerca que separados? Pilot yacía a nuestro lado. Todo estaba en calma. Estalló de repente mientras me estrechaba en sus brazos. «Cruel, cruel desertora. Oh Jane, que sentí cuando descubrí que habías huido de Thorfield y cuando no pude encontrarte en ninguna parte. Y después de examinar tu habitación comprobé que no te habías llevado dinero ni nada que pudiera servir como equivalente. Un collar de perlas que te había regalado yacía intacto en su pequeño estuche. Tus baúles estaban cerrados con llave como habían sido preparados para el viaje de novios. ¿Qué podía hacer mi amada?», pregunté, dejada desamparada y sin un céntimo. «¿Y qué hizo? Déjame oír ahora, por favor». Así instada, comencé la narración de mi experiencia del último año. Suavicé considerablemente lo relativo a los 3 días de vagabundeo y hambre, porque habérselo contado todo habría sido infringirle un dolor innecesario. Lo poco que dije laceró su fiel corazón más profundamente de lo que yo deseaba. «No debería haberlo dejado así», dijo, «sin ningún medio para abrirme camino. Debería haberle dicho mi intención, debería haber confiado en él. Nunca me habría forzado a ser su amante, por muy violento que hubiera parecido en su desesperación. Él, en verdad, me amaba demasiado y con demasiada ternura como para constituirse mi tirano. Me habría dado la mitad de su fortuna sin exigir ni siquiera un beso a cambio, antes que dejar que me arrojara sin amigos al vasto mundo. Yo había soportado, estaba segura, más de lo que le había confesado. Bueno, cualesquiera que hubieran sido mis sufrimientos, fueron muy cortos, respondí, y luego procedí a contarle cómo había sido recibida en Moor House, cómo había obtenido el puesto de maestra de escuela, el acceso a la fortuna, el descubrimiento de mis parientes siguieron en su debido orden. Por supuesto, el nombre de St. John Rivers apareció con frecuencia en el progreso de mi relato. Cuando terminé, ese nombre fue inmediatamente retomado. «Este St. John, entonces, ¿es tu primo?». «Sí, has hablado de él a menudo. ¿Te cae bien?». «Era un muy buen hombre, señor. No pude evitar que me cayera bien.
Un buen hombre, ¿significa eso un hombre respetable y de buena conducta de 50 años o qué significa? Saint John's solo tenía 29 años, señor. John Coré, como dicen los franceses, es una persona de baja estatura, flemática y sencilla. Una persona cuya bondad consiste más en su inocencia de vicio que en su destreza en la virtud. Es incansablemente activo. Grandes y exaltadas hazañas son para lo que vive, pero su cerebro es probablemente más bien blando. Tiene buenas intenciones, pero te encoges de hombros al oírlo hablar. Habla poco, señor. Lo que dice siempre va al grano. Su cerebro es de primera categoría, diría yo, no impresionable, sino vigoroso. Es un hombre capaz, entonces, verdaderamente capaz, un hombre completamente educado. Sir Jones es un erudito consumado y profundo. Sus modales, creo que dijiste, no son de tu gusto, remilgados y clericales. Nunca mencioné sus modales, pero a menos que yo tuviera muy mal gusto, deben de ajustarse a él. Son pulcros, tranquilos y caballerosos. ¿Su apariencia? He olvidado qué descripción diste de su apariencia. Una especie de cura novato, medio estrangulado, con su corbata blanca y encaramado en sus botines de suela gruesa, ¿eh? Saint John's viste bien. Es un hombre apuesto, alto, rubio, con ojos azules y un perfil griego. Maldito sea, ¿te gustaba Jane? Sí, señor Rochester, me gustaba, pero ya me lo preguntó antes. Percibí, por supuesto, la intención de mi interlocutor. Los celos se habían apoderado de él, lo picaban, pero el aguijón era saludable, le daba un respiro del colmillo roedor de la melancolía. No quise, por lo tanto, encantar a la serpiente de inmediato. Quizás preferiría no seguir sentada en mi rodilla, señorita Eyre. Fue la siguiente observación, algo inesperada. ¿Por qué no, señor Rochester? El cuadro que acaba de dibujar sugiere un contraste demasiado abrumador. Sus palabras han delineado muy primorosamente a un gracioso Apolo. Está presente en su imaginación, alto, rubio, de ojos azules y con un perfil griego. Sus ojos se posan en un vulcano, un verdadero herrero, moreno, de hombros anchos y ciego y cojo por añadidura. Nunca lo había pensado antes, pero ciertamente se parece usted bastante a Vulcano, señor. Bueno, puede dejarme, señora, pero antes de irse, y me retuvo con un agarre más firme que nunca, tendrá la amabilidad de responder a una o dos preguntas. Hizo una pausa. ¿Qué preguntas, señor Rochester? Entonces siguió este interrogatorio. Saint John's la hizo maestra de Morton antes de saber que era su prima. Sí. Lo vería a menudo, visitaría la escuela a veces, diariamente. ¿Aprobaría sus planes, Jane? Sé que serían inteligentes, porque es usted una criatura talentosa. ¿Los aprobó? Sí. Descubriría muchas cosas en usted que no podría haber esperado encontrar. Algunas de sus habilidades no son ordinarias. No sé nada de eso. Tenía una pequeña cabaña cerca de la escuela, dice. ¿Vino alguna vez allí a verla? De vez en cuando. Por la tarde, una o dos veces. Una pausa. ¿Cuánto tiempo residió con él y sus hermanas después de que se descubriera el parentesco? 5 meses. ¿Pasaba Rivers mucho tiempo con las damas de su familia? Sí, el salón trasero era tanto su estudio como el nuestro. Se sentaba cerca de la ventana y nosotras junto a la mesa. ¿Estudiaba mucho? Bastante. ¿El qué? Indostaní. ¿Y qué hacía usted mientras tanto? Aprendí alemán al principio. ¿Le enseñó él? No entendía alemán. ¿No le enseñó nada? Un poco de Idostaní. ¿Rivers le enseñó Idostaní? Sí, señor. ¿Y a sus hermanas también? No. ¿Solo a usted? Solo a mí. ¿Pidió usted aprender? No. Él deseaba enseñarle. Sí. ¿Por qué lo deseaba? ¿De qué utilidad podría serle el Idostaní? Tenía la intención de que fuera con él a la India. Ah, aquí llegó la raíz del asunto. Quería que se casara con él. Me pidió que me casara con él. Eso es una ficción, una invención impudente para vejarme. Le ruego me disculpe, es la verdad literal. Me lo pidió más de una vez y fue tan rígido al insistir en su punto como podría serlo usted jamás.
Señorita Eyre, lo repito, puede dejarme. ¿Cuántas veces tengo que decir lo mismo? ¿Por qué permanece pertinazmente encaramada en mi rodilla cuando le he dado aviso de que se marche? Porque estoy cómoda aquí. No, Jane, no estás cómoda aquí, porque tu corazón no está conmigo. Está con ese primo, ese John. O hasta este momento pensé que mi pequeña Jane era toda mía. Tenía la creencia de que me amaba incluso cuando me dejó. Eso era un átomo de dulzura en mucha amargura. Por mucho que hayamos estado separados, por muchas lágrimas calientes que haya derramado por nuestra separación, nunca pensé que mientras yo la lloraba, ella estaba amando a otro. Pero es inútil lamentarse. Jane, déjame, ve y cásate con Rivers. Écheme entonces, señor, apárteme, porque no lo dejaré por mi propia voluntad. Jane, siempre me gusta tu tono de voz. Todavía renueva la esperanza, suena tan veraz. Cuando lo oigo, me transporta un año atrás. Olvido que has formado un nuevo lazo, pero no soy tonto, vete. ¿A dónde debo de ir, señor? A tu manera, con el marido que has elegido. ¿Quién es? Ya sabes, ese John Rivers. No es mi marido, ni lo será nunca. No me ama, no lo amo. Ama como él pueda amar, y eso no es como usted ama a una hermosa joven llamada Rosamond. Quería casarse conmigo solo porque pensó que sería una esposa de misionero adecuada, lo que ella no habría sido. Es bueno y grande, pero severo, y para mí frío como un iceberg. No es como usted, señor. No soy feliz a su lado, ni cerca de él, ni con él. No tiene indulgencia para mí, ni cariño. No ve nada atractivo en mí, ni siquiera juventud, solo algunos puntos mentales útiles. Entonces, ¿debo dejarlo a usted, señor, para ir con él? Me estremecí involuntariamente y me aferré instintivamente más cerca de mi ciego pero amado amo. Él sonrió. ¿Cómo, Jane? ¿Es esto cierto? ¿Es realmente así el estado de las cosas entre tú y Rivers? Absolutamente, señor. Oh, no necesita estar celoso. Quería fastidiarlo un poco para que estuviera menos triste. Pensé que la ira sería mejor que el dolor, pero si desea que lo ame, si pudiera ver cuánto lo amo, estaría orgulloso y contento. Todo mi corazón es suyo, señor, le pertenece, y con usted permanecería aunque el destino exiliara el resto de mí de su presencia para siempre. De nuevo, mientras me besaba, pensamientos dolorosos oscurecieron su aspecto. Mi visión abrasada, mi fuerza tullida, murmuró con pesar. Lo acaricié para calmarlo. Sabía en qué estaba pensando y quería hablar por él, pero no me atreví. Mientras apartaba el rostro un minuto, vi una lágrima deslizarse de debajo del párpado sellado y correr por la mejilla viril. Mi corazón se hinchó. No soy mejor que el viejo castaño de Indias golpeado por el rayo en el huerto de Thorfinn, observó al poco rato. ¿Y qué derecho tendría esa ruina a pedir a una madre selva en ciernes que cubra su decadencia con frescura? Usted no es una ruina, señor, ni un árbol golpeado por el rayo. Está verde y vigoroso. Las plantas crecerán alrededor de sus raíces, les pida usted o no, porque se deleitan en su generosa sombra, y a medida que crezcan se inclinarán hacia usted y se enroscarán a su alrededor, porque su fuerza les ofrece un apoyo tan seguro. De nuevo sonrió, le di consuelo. ¿Hablas de amigos, Jane?, preguntó. Sí, de amigos, respondí con bastante vacilación, pues sabía que me refería a más que amigos, pero no sabía qué otra palabra emplear. Él me ayudó. Ah, Jane, pero quiero una esposa. ¿De veras, señor? Sí, ¿es una noticia para ti? Por supuesto, no dijo nada al respecto antes. ¿Es una noticia inoportuna? Eso depende de las circunstancias, señor, de su elección. Lo cual harás por mí, Jane. Me atendré a tu decisión. Elija entonces, señor, a quien más lo ame. Al menos elegiré a quien más amo, Jane. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, señor. ¿Un pobre hombre ciego a quien tendrás que llevar de la mano? Sí, señor. ¿Un hombre tullido 20 años mayor que tú a quien tendrás que atender? Sí, señor. ¿De verdad, Jane? Con la mayor verdad, señor. Oh, mi amor, que Dios te bendiga y te recompense. Señor Rochester, si alguna vez hice una buena acción en mi vida, si alguna vez tuve un pensamiento, si alguna vez recé
una oración sincera e intachable. Si alguna vez deseé un deseo justo, ahora soy recompensada. Ser su esposa es para mí ser tan feliz como puedo ser en la tierra. ¿Por qué te deleitas en el sacrificio? ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio? Hambre por comida, expectación por contento, tener el privilegio de rodear con mis brazos lo que valoro, de presionar mis labios sobre lo que amo, de reposar en lo que confío. ¿Es eso hacer un sacrificio? Si es así, entonces ciertamente me deleito en el sacrificio. Y soporta mis enfermedades, Jane, pasar por alto mis deficiencias, que no son ninguna, Señor, para mí. Lo amo más ahora cuando realmente puedo serle útil que en su estado de orgullosa independencia, cuando desdeñaba todo papel que no fuera el de dador y protector. Hasta ahora he odiado que me ayuden, que me guíen, Jane. De ahora en adelante siento que ya no lo odiaré. No me gustaba poner mi mano en la de un mercenario, pero es agradable sentirla rodeada por los pequeños dedos de mi Jane. Preferiría la soledad absoluta a la constante atención de los criados, pero el suave ministerio de Jane será una alegría perpetua. Jane me conviene, ¿le convengo yo a ella? Hasta la fibra más fina de mi naturaleza, Señor. Siendo así el caso, no tenemos nada en el mundo que esperar. Debemos casarnos ya. Miró y habló con avidez. Su vieja impetuosidad estaba resurgiendo. Debemos convertirnos en una sola carne sin demora, Jane. Solo hay que obtener la licencia y luego nos casamos. Señor Rochester, acabo de descubrir que el sol ha declinado mucho de su meridiano y Pilot se ha ido a casa a cenar. Déjeme mirar su reloj. Atátelo a la cintura, Jane, y guárdalo de ahora en adelante. No tengo uso para él. Son casi las 4 de la tarde, señor. ¿No siente hambre? El tercer día a partir de este debe ser el día de nuestra boda, Jane. No te preocupes por ropas finas y joyas ahora. Todo eso no vale un comino. El sol ha secado todas las lluvias. Señor, la brisa está en calma. Hace bastante calor. ¿Sabes, Jane, que tengo tu pequeño collar de perlas en este momento atado alrededor de mi cuello de bronce bajo mi corbata? Lo he llevado desde el día en que me perdí, mi único tesoro, como un recuerdo de ella. Iremos a casa a través del bosque. Ese será el camino más sombreado. Persiguió sus propios pensamientos sin hacerme caso. Jane, ¿me crees? Me atrevo a decir un perro irreligioso, pero mi corazón se hincha de gratitud hacia el beneficio. Dios sabe de esta tierra en este momento. Él no ve como ve el hombre, sino mucho más claramente. No juzga como juzga el hombre, sino mucho más sabiamente. Hice mal. Habría manchado mi flor inocente, respirado culpa sobre su pureza. El Omnipotente me la arrebató. Yo en mi rebelión obstinada casi maldije la dispensación. En lugar de doblegarme al decreto, lo desafié. La justicia divina siguió su curso. Los desastres se abatieron sobre mí. Me vi forzado a pasar por el valle de la sombra de la muerte. Sus castigos son poderosos y uno me golpeó que me ha humillado para siempre. ¿Sabes que estaba orgulloso de mi fuerza? Pero que es ahora cuando debo entregarla a una guía ajena como un niño entrega su debilidad. Últimamente, Jane, solo últimamente empecé a ver y a reconocer la mano de Dios en mi perdición. Empecé a experimentar remordimiento, arrepentimiento, el deseo de reconciliación con mi Hacedor. Empecé a rezar a veces. Oraciones muy breves eran, pero muy sinceras. Hace unos días, no puedo contar los 4, fue el lunes por la noche pasado, un singular estado de ánimo se apoderó de mí, uno en el que la pena reemplazó al frenesí, el dolor a la osquedad. Hacía tiempo que tenía la impresión de que como no podía encontrarte en ninguna parte, debías de estar muerta. Tardé esa noche, quizás sería entre las 11 y las 12, antes de retirarme a mi lúgubre descanso. Supliqué a Dios que si le parecía bien, pronto fuera yo apartado de esta vida y admitido en ese mundo venidero, donde todavía había esperanza de reunirme con Jane. Estaba en mi propia habitación y sentado junto a la ventana que estaba abierta.
Me calmaba sentir el aire balsámico de la noche, aunque no podía ver estrellas y solo por una vaga y luminosa neblina sabía de la presencia de la luna. Te anhelaba, Jane, oh, te anhelaba tanto con el alma como la carne. Le pedí a Dios a la vez, con angustia y humildad, si no había estado ya bastante tiempo desolado y afligido, atormentado, y si no podría pronto probar de nuevo la dicha y la paz. Que merecía todo lo que soportaba, lo reconocí. Que apenas podía soportar más, lo supliqué. Y el alfa y el omega de los deseos de mi corazón brotaron involuntariamente de mis labios con las palabras Jane, Jane, Jane. ¿Dijo esas palabras en voz alta? Sí, Jane. Si algún oyente me hubiera oído, me habría creído loco. Los pronuncié con una energía tan frenética y fue el lunes por la noche pasado, cerca de la medianoche. Sí, pero la hora no tiene importancia. Lo que siguió es el punto extraño. Me creerás supersticiosos. Algo de superstición sí había. Tengo en mi sangre esa superstición y siempre la tuve. Sin embargo, esto es verdad, verdad es el menos que oí lo que ahora relato. Al exclamar yo, Jane, 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 una voz, no puedo decir de dónde vino la voz, pero sé de quién era, respondió. Ya voy, espérame, y un momento después fueron susurrando en el viento las palabras, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te diré si puedo la idea, la imagen que estas palabras abrieron en mi mente. Sin embargo, es difícil expresar lo que quiero expresar. Ferdin está enterrado, como ves, en un denso bosque donde el sonido cae sordo y muere sin reverberar. ¿Dónde estás? Parecía dicho entre montañas, pues oí un eco enviado por una colina repetir las palabras. Más fresco y lozano, en ese momento el vendaval pareció visitar mi frente. Podría haber creído que en alguna escena salvaje y solitaria Jane y yo nos encontrábamos. En espíritu creo que debimos de encontrarnos. Tú, sin duda, estabas a esa hora en un sueño inconsciente, Jane. Quizás tu alma vagó desde tu habitación para consolar la mía, pues aquellos eran tus acentos, tan cierto como que vivo eran los tuyos. Lector, fue el lunes por la noche, cerca de la medianoche, cuando yo también recibí la misteriosa llamada. Esas fueron las mismas palabras con las que le respondí. Escuché la narración del señor Rochester, pero no hice ninguna revelación a cambio. La coincidencia me pareció demasiado terrible e inexplicable para ser comunicada o discutida. Si contaba algo, mi relato sería tal que necesariamente causaría una profunda impresión en la mente de mi oyente, y esa mente, aun por sus sufrimientos, demasiado propensa a la melancolía. No necesitaba la sombra más profunda de lo sobrenatural. Guardé estas cosas, pues, y las medité en mi corazón. No puedes extrañarte ahora, continuó mi amo, de que cuando apareciste ante mí tan inesperadamente anoche tuviera dificultades para creerte otra cosa que una mera voz y visión, algo que se desvanecería en silencio y aniquilación, como el susurro de medianoche y el eco de la montaña se habían desvanecido antes. Ahora, gracias a Dios, sé que es de otra manera. Sí, gracias a Dios. Me apartó de su rodilla, se levantó y levantando reverentemente su sombrero de la frente y doblando sus ojos sin vista hacia la tierra, permaneció en muda devoción. Solo las últimas palabras de la adoración fueron audibles. Agradezco a mi Hacedor que en medio del juicio haya recordado la misericordia. Suplico humildemente a mi Redentor que me dé fuerzas para llevar de ahora en adelante una vida más pura de la que he llevado hasta ahora. Luego extendió la mano para ser guiado. Tomé esa querida mano, la sostuve un momento contra mis labios, luego la pasé alrededor de mi hombro. Siendo de estatura mucho más baja que él, le serví tanto de apoyo como de guía. Entramos en el bosque y nos dirigimos a casa.